Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a esta sección donde estamos haciendo un resumen de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Estamos llegando justamente hoy al último día del mes de abril. Hoy es 30 de abril, es Día del Niño aquí en nuestro país, en México. Y bueno, también en este día estamos exactamente terminando 4 meses desde que iniciamos el estudio de la Biblia. Quiero felicitar a aquellos que día con día se toman ese tiempo, que escuchan los audios, que los comparten. Y ahora quiero también agradecer a quienes se han suscrito al canal Mensajes del Capellán, en este canal de YouTube donde estamos distribuyendo cada día los resúmenes, pero también el texto, los audios de la Biblia. Gracias a todos, sin duda, todos hemos sido ricamente bendecidos. Me ha tocado escuchar testimonios de muchas personas de cerca, de lejos, que han compartido su experiencia de cómo la lectura diaria de la Biblia les ha ayudado en su vida diaria. Así que llegamos a esta, digamos, tercera parte del año. Llevamos ya 4 meses, nos quedan todavía 8 meses más por delante y quiero animarlos para que así como hemos estado estudiando cada día hasta hoy, lo hagamos hasta el resto del año. Si por alguna razón alguno de ustedes no ha tenido oportunidad de leer o escuchar un capítulo, puede volver a esta lista de reproducción, regresar a los capítulos, están por días, así que es muy fácil ubicar el día que usted desea leer y de esa manera puede beneficiarse escuchando la palabra de Dios. Hoy, este día 30 de abril, vamos a leer los capítulos 25 al 27 del libro segundo de Crónicas y vamos a nuestro resumen y continuamos a partir de la muerte del rey Joás. Dijimos que lamentablemente el rey Joás, que a los 7 años apenas empezó a reinar, pues terminó pues prácticamente en una forma muy trágica. Fue asesinado mientras estaba en su cama por algunos oficiales y pues continúa en el reino ahora su hijo, el rey Amasías. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Y Amasías, dice el versículo 2, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Y ahorita vamos a ver en qué consistió esa frase que dice, pero no de todo corazón. Y bueno, ¿qué hace Amasías cuando empieza su reinado? El versículo 3 dice, cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. De una forma los identificó, los ubicó y los asesinó. Algo más que hizo Amasías fue organizar un gran ejército, designó generales, capitanes y por todo Judá y Benjamín dice que llegó a tener 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. Y curiosamente también pagó a soldados del ejército del norte de Israel. Dice el versículo 6 del capítulo 25 que pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar a 100,000 hombres de guerra con experiencia de Israel. Obviamente, pues esto no era agradable a los ojos de Dios. Y cuando él estaba reuniendo su ejército, dice que el texto que un hombre de Dios se le acercó y le dijo, Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel, el Señor está con Judá. Y si usted los contrata para alguna batalla, pues Dios no va a ayudar a los soldados que están con usted, que son de Israel. Y sin embargo, Amasías le pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con la
plata que les pagué bien para que pelearan conmigo. Y me llama la atención lo que le contesta el profeta. Le dice, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. A veces podemos tener temor ante decisiones que tomamos por servir a Dios, por temor a lo que hemos perdido. Sin embargo, las palabras creo que nos pueden animar hoy. El Señor puede darles mucho más que eso. Y entonces, pues tuvo que despedir al ejército de Israel que estaba trabajando, que había sido contratado. Ellos dicen que se fueron muy enojados, enfurecidos a sus casas. Y entonces, pues el rey se armó de valor y empezó a preparar su ejército para dirigirse al ejército, dice, hacia el Valle de la Sal, donde se enfrentaron a 10,000 soldados edomitas. Capturaron otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio, desde ahí los arrojaron a estos enemigos. Sin embargo, algo ocurrió con el rey Amasías. Por eso el texto que decíamos al inicio, que leímos al inicio del capítulo, que dice que lo siguió de todo corazón, pero no de todo corazón, que siguió al Señor, pero no de todo corazón, porque ocurrió lo siguiente. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, se llevó los ídolos que le había quitado a esta gente de seguir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificio. Y desde luego, pues esto hizo enojar a Dios, y entonces Dios se envió un profeta, y el profeta le dice, ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo? Y tú los traes y los pones como tus dioses. Y el profeta le dice, yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Más adelante dice que desde luego Amasías no le hizo caso, porque simplemente Dios ya había decidido que como él había tomado esta decisión, Dios lo iba a desechar. Y entonces sucede que el rey Joás de Israel, ¿se acuerdan que se habían ido muy enojados los soldados israelitas que habían sido contratados? Regresaron y ahora Joás de Israel vino ahora a pelear contra Amasías. Es decir, los soldados que él mismo había contratado para que pelearan con él, ahora estaban contra él. Y el ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. Y finalmente capturaron al rey Amasías, al rey de Judá, lo llevaron a Jerusalén, y donde dice ahí que ahí lo mataron. Dice que demolió 180 metros de la muralla de la ciudad de Jerusalén y se llevó todo el oro y la plata, el rey de Israel, el rey Joás de Israel, y finalmente pues mató al rey Amasías. Así terminó el rey Amasías. Y después de Amasías continuaría pues el siguiente rey. Dice que todo Israel, capítulo 26, pues había coronado a Uzías, el rey de Amasías, el hijo de Amasías, que apenas tenía 16 años, para que reinara en lugar de su padre. Ahora el rey Uzías, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, y dice, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y algo interesante del rey Uzías es que empezó a fortalecerse, tenía un ejército bien entrenado, listo para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por el secretario del ejército llamado Jehiel, por su ayudante Maaseías, y estaban bajo el mando de Ananías. Así que tenía su ejército bien armado. Y sin embargo, cuando el rey Uzías llegó a ser poderoso, pues vino también un final muy triste. Un día se le ocurrió al rey Uzías entrar al templo y ofrecer incienso. Eso era algo que estaba dedicado únicamente para los descendientes de Aarón. Y entonces cuando el rey Uzías entró a quemar incienso, dice que algunos sacerdotes llegaron y lo vieron y le dijeron, ¿no es usted Uzías a quien
corresponde quemar incienso al Señor. Usted no puede hacerlo. Eso es función exclusiva de los sacerdotes. Sin embargo, pues Uzías estaba encaprichado para hacer lo que él quería, y dice que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso. Se puso furioso por lo que los sacerdotes le estaban diciendo, y cuando estaba muy molesto, expresando su rabia ante los sacerdotes, dice que ahí de pronto le brotó lepra en la frente. Y esa lepra en la frente empezó a regarse por todo el cuerpo. La lepra era incurable en tiempos bíblicos, y cuando una persona estaba leprosa, estaba condenada a vivir aparte, aislada de la sociedad. Y eso ocurrió con el rey. A pesar de ser el rey, o más bien aunque era el rey, dice que vivió aparte, aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor, porque había querido hacer o usurpar una función que a él no le correspondía. Así que finalmente murió Uzías, murió leproso hasta pues todo el tiempo que vivió. Y después de Uzías seguiría el rey Jotam. Jotam tenía 25 años, era hijo precisamente de Uzías, y reinó 16 años. Tenía 25 cuando comenzó a reinar, y solamente reinó 16 años. Y su madre se llamaba Jerusa, era hija de Sadoc. Y Jotam pues hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Uzías, solo que no pecó como había sido su padre, porque él no entró en el templo del Señor. Y dice que hizo algunas reparaciones en las murallas, especialmente. Recuerden que Israel había destruido parte de las murallas. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Finalmente dice que los demás hechos de Jotam se encuentran registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y tenía 25 años cuando subió al trono y reinó únicamente 16. Y hasta aquí tenemos al rey Jotam. Y después, a partir del capítulo 28, veremos el siguiente rey. Nuevamente, reitero mi agradecimiento a todos los que siguen día con día la lectura de la Biblia. Gracias por estar juntos durante 4 meses, escuchando diariamente la Biblia. Y queremos animarlos para que continuemos, para que hagamos de la lectura de la Biblia un hábito diario que nos dé fortaleza, que nos dé dirección para las actividades, para las decisiones que tomamos cada día. Que Dios les bendiga, que tengan todos un excelente día.